El aire ardía sobre el desierto de Sonora, y el sol parecía no tener piedad de quienes osaban cruzar aquel territorio interminable. En medio de la nada, un árbol seco se erguía como un esqueleto clavado en la arena, sin hojas, sin sombra, apenas una huella de lo que alguna vez había sido vida. A su alrededor, un grupo de migrantes se desplomaba con los labios partidos, los ojos hundidos y el corazón desgarrado por la desesperanza. Entre sollozos y voces quebradas, comenzaron a orar. No había agua, no había fuerzas, pero todavía quedaba fe. Querido amigo que escuchas esta historia, si sientes que vale la pena conocer relatos de resistencia y esperanza como este, te invito a suscribirte ahora al canal para que juntos sigamos recorriendo caminos de lucha y dignidad. Entre esos migrantes estaba Mateo Ramírez, un joven de 22 años que había dejado atrás su pueblo en Oaxaca. Desde niño conoció la tierra, el olor a maíz tostado en la cocina de su madre, las fiestas patronales llenas de música de banda y los rezos que marcaban cada cosecha. Pero en los últimos años, la tierra había dejado de dar lo suficiente, y su madre, enferma de los pulmones, necesitaba medicinas que el campo ya no podía costear. Por eso, con una mochila ligera, una botella vacía y un rosario colgado al cuello, Mateo había tomado la decisión más difícil de su vida: marcharse. Mientras sus labios resecos se movían en silencio junto al árbol muerto, recordó la última mirada de su madre. «Ve con cuidado, hijo. No confíes en cualquiera y no olvides quién eres». La voz de ella era un eco que lo sostenía en medio de la arena ardiente. Mateo cerró los ojos con fuerza, como si esa memoria pudiera darle energía, y apretó entre sus dedos el rosario que ella misma le había entregado. A su alrededor, las oraciones se mezclaban con el gemido del viento. Una mujer salvadoreña, con una niña recostada sobre su falda, murmuraba: «Dios mío, no nos dejes morir aquí». Un hombre de manos ásperas y mirada desconfiada golpeaba la arena con rabia contenida. «¿De qué sirven las plegarias? Aquí el único que decide es el desierto». Mateo escuchaba, pero no juzgaba. Sabía que en ese lugar, entre el polvo y el cansancio, todos estaban expuestos a perder la esperanza. El calor se volvía insoportable, y cada inhalación era como tragar fuego. La piel de Mateo ardía bajo la ropa, y su garganta pedía a gritos un sorbo de agua. Sin embargo, dentro de él crecía también una certeza. La frontera no era solo una línea en un mapa, sino una prueba espiritual. No bastaba con tener piernas para caminar, había que tener fe para resistir. Pensó en su pueblo, en los caminos empedrados donde los niños corrían descalzos, en la sonrisa cansada de su madre cuando preparaba tortillas con lo poco que había. Pensó también en la promesa de un futuro distinto, en poder enviar dinero, en escuchar algún día que ella estaba sana. Cada imagen era como una chispa que lo mantenía en pie. El silencio del grupo fue interrumpido por el llanto de la niña, un sonido frágil pero doloroso. La madre la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla del sol. Mateo desvió la mirada hacia el horizonte vacío, buscando en vano una nube, una sombra, cualquier señal de alivio. Nada. Solo arena y calor. Entonces, un pensamiento lo golpeó. Si no seguimos adelante, moriremos aquí. Y aunque aquel árbol muerto parecía un símbolo de derrota, Mateo decidió mirarlo de otra forma, como un recordatorio de que incluso lo más seco había sido alguna vez vida. Esa convicción, pequeña pero firme, lo empujó a ponerse de pie y a sostenerse con el poco aliento que le quedaba. Ese instante, bajo el sol implacable y el árbol sin hojas, fue el inicio de una travesía que cambiaría para siempre no solo su destino, sino también el de quienes lo acompañaban. La madrugada en Oaxaca olía a tierra húmeda y a café recién colado. Mateo ajustó la correa de su mochila mientras observaba el horizonte que empezaba a iluminarse. Su madre permanecía recostada en una hamaca de palma, con la tos apagada por las hierbas que solía preparar. «Hijo, no olvides quién eres», le repitió con la voz débil pero firme. Él asintió en silencio, sin poder mirarla demasiado tiempo,
porque temía que su resolución se quebrara si veía más de cerca el cansancio en su rostro. Con pasos largos y firmes, emprendió la caminata hacia el norte. No llevaba más que un par de mudas de ropa, un cuaderno arrugado donde guardaba dibujos de su infancia y el rosario que descansaba contra su pecho. El sol ascendía con lentitud, y con cada minuto que pasaba, el peso de la distancia entre él y su madre se hacía más evidente. Días después alcanzó Ciudad Ixtepec, en el estado de Oaxaca. Allí, los migrantes se reunían como sombras buscando refugio. El calor era intenso, pero lo que más llamaba la atención era la mezcla de acentos, historias y miradas. Guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, todos empujados por la necesidad. En medio del bullicio sobresalía un albergue sencillo, con paredes encaladas y una cruz de madera sobre la puerta. Dentro Mateo conoció a quienes serían parte esencial de su camino. Una mujer morena, con el cabello recogido y los brazos delgados, acomodaba una cobija sobre una niña dormida. «Soy Rosa», dijo con voz cansada, pero cordial. «Venimos de San Salvador. Mi niña se llama Camila». Mateo respondió con una sonrisa leve. «Soy Mateo de Oaxaca». Un hombre alto, de hombros anchos y mirada recelosa, los observaba desde un rincón mientras bebía agua. «Julián Torres de Guerrero», se presentó con tono seco. «Y que quede claro, yo camino solo». El silencio quedó roto por la llegada de un sacerdote de sotana gastada. Su rostro reflejaba años de escuchar penas ajenas, pero sus ojos conservaban una serenidad inusual. «Bienvenidos, hijos, soy el padre Esteban. Aquí podrán descansar esta noche. No tenemos lujos, pero sí un techo y un plato de frijoles calientes». Mateo sintió un nudo en la garganta al probar aquel plato sencillo. El sabor le recordó a su hogar, al fogón de su madre, y por un instante sintió que regresaba a ella. Rosa observaba a su hija con ternura, acariciándole el cabello mientras Camila dormía, ajena a la dureza del viaje. Julián, en cambio, permanecía rígido, como si cada sorbo de agua fuera una batalla contra su propia desconfianza. Durante la cena, la conversación inevitable surgió. «Dicen que muchos se suben al tren, la bestia», comentó un joven hondureño sentado cerca. «Otros prefieren caminar aunque tarde semanas». Rosa suspiró. «Caminar con una niña. Es imposible. Yo tendría que arriesgarme al tren». Mateo no respondió de inmediato. La sola idea de aquel tren lo llenaba de miedo. Había escuchado historias, migrantes que caían, que perdían las piernas, que eran extorsionados en los techos de hierro ardiente. Pero también sabía que caminar significaba enfrentar más hambre y más peligro. El padre Esteban tomó la palabra con calma. «Ninguna decisión es fácil. Pero recuerden algo, no dejen que el desespero los empuje a manos equivocadas. Escuchen su corazón, no solo las voces del camino». Mateo apretó el rosario entre sus dedos. Rosa lo miró buscando complicidad, y Julián bufó con fastidio. «Las palabras no nos van a llevar al norte, padre. Lo que necesitamos es valor». El sacerdote asintió sin molestarse. «Sí, Julián. Pero el valor sin prudencia puede costarles la vida». Esa noche, mientras intentaban dormir en el albergue, Mateo reflexionó sobre lo que había escuchado. El ruido de los grillos se mezclaba con la respiración tranquila de los que descansaban. Afuera, la luna iluminaba las vías del tren como un presagio. Él sabía que pronto tendría que decidir: arriesgarse a subir a la bestia o arrastrar sus pies por interminables carreteras. En cualquier caso, la ruta hacia el norte estaba apenas comenzando, y la incertidumbre ya se había convertido en su compañera inseparable. El amanecer en Ixtepec llegó con un aire denso, impregnado de humo y tierra. Los migrantes que habían dormido en el albergue comenzaron a reunirse en pequeños grupos, compartiendo pan duro y sorbos de café que apenas alcanzaban para engañar al estómago vacío. Mateo observaba las vías del tren, que se extendían como una cicatriz metálica hacia el norte. La bestia no tardaría en rugir. Rosa ajustó la mochila de su hija y se acercó a Mateo. «¿De verdad es seguro?», preguntó en voz baja,
como si temiera que el tren la escuchara. Él bajó la mirada. Seguro no es, pero si caminamos nos arriesgamos más. El desierto no perdona. Julián, que estaba sentado en una piedra cercana, soltó una risa seca. No sean ingenuos, la bestia es una trampa de hierro. Cada año se lleva a decenas de tontos que creen que con fe basta. Mateo lo miró con seriedad. ¿Y cuál es tu plan entonces? Caminar aunque me tarde meses. Al menos mis piernas dependen de mí, no de un pedazo de chatarra. El sonido metálico interrumpió la discusión. A lo lejos se escuchaba el rugido del tren aproximándose. Un murmullo recorrió a los migrantes. Algunos apretaron sus mochilas contra el pecho, otros comenzaron a correr hacia las vías. Mateo sintió un nudo en el estómago. Era el momento de decidir. Rosa lo miró con súplica. «Ayúdame a subir con Camila, por favor». Él asintió sin dudar. El tren apareció con estrépito, levantando polvo y vibrando como un monstruo que devoraba la tierra. Los migrantes corrían a su lado, algunos tropezaban, otros lograban aferrarse al hierro caliente. El aire estaba cargado de gritos, esfuerzo y miedo. Mateo corrió junto a Rosa, la tomó de la mano y luego sostuvo a la niña. Con un impulso desesperado, logró subir a Camila y después ayudar a la madre. El metal quemaba sus palmas, pero no soltó. Finalmente, con un salto brusco, Mateo se aferró a la escalera lateral y se incorporó en el techo del vagón. El viento le golpeaba el rostro con fuerza, arrancándole lágrimas involuntarias. Julián apareció unos minutos después, sudoroso y jadeante, pero con una sonrisa de orgullo. «¿Ven? Ni el tren pudo dejarme atrás». Sobre el techo del vagón, los migrantes se acomodaban como podían. El sol ya se alzaba en el cielo y el calor hacía que el metal ardiera bajo sus cuerpos. El ruido constante del motor impedía conversaciones largas, pero las miradas lo decían todo. Miedo, esperanza, cansancio. Mateo observó a Rosa, que abrazaba con fuerza a su hija dormida, buscando que no se soltara con el vaivén del tren. En su interior, algo se removió. No era solo la promesa de llegar al norte, era también la responsabilidad de proteger a quienes lo rodeaban. Julián, sentado con los brazos cruzados, murmuró lo suficiente para ser escuchado. Dicen que los carteles controlan los techos. Si suben a cobrar, más vale tener algo que dar. Mateo lo miró con tensión. ¿Y si no tenemos nada? Entonces nos golpean o nos tiran, contestó sin rodeos. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Mateo tragó saliva y miró el horizonte. No podía permitir que el miedo lo paralizara. Recordó las palabras de su madre. No olvides quién eres. Tal vez el camino fuera cruel, pero su fe y sus recuerdos eran armas invisibles que lo mantenían firme. El tren continuaba rugiendo, cruzando campos interminables y pueblos pequeños, donde niños saludaban desde la distancia. En medio del ruido metálico, Mateo cerró los ojos por un instante. Sintió el viento en su rostro como un recordatorio de que seguía vivo, de que todavía podía resistir. Pero la tensión no tardó en volver. Una voz corrió entre los migrantes. «Cuidado, vienen hombres armados más adelante». Mateo abrió los ojos de golpe. El corazón comenzó a latir con fuerza. La bestia avanzaba, y con ella, los peligros que todos temían. El tren se adentraba en tierras de Veracruz, rodeado de selvas espesas y ríos que brillaban a lo lejos. El aire era más húmedo que en Oaxaca, y el calor pegajoso se mezclaba con el sudor de los migrantes que resistían sobre los techos metálicos. Sin embargo, nadie pensaba en el paisaje. Todos tenían clavada en la mente la advertencia que había corrido entre los vagones. Hombres armados esperaban más adelante. Mateo apretaba el rosario entre sus dedos. Cada golpe del tren sobre las vías le retumbaba en el pecho como un recordatorio de que el peligro estaba cerca. Rosa abrazaba a Camila con tanta fuerza que parecía querer fundirse con ella. Julián, en cambio, apretaba la mandíbula y murmuraba: «Que se atrevan, no pienso darles nada». Un anciano hondureño sentado junto a ellos lo miró con ojos cansados. «Muchacho, no seas imprudente. Esos hombres no juegan.
He visto cómo tiran a la gente por no obedecer. La tensión se hizo insoportable cuando, en un tramo donde el tren redujo la velocidad, aparecieron 3 camionetas que se acercaron levantando polvo. Los motores rugían y de las ventanas asomaban rifles brillando bajo el sol. Los gritos se escucharon nítidos. «Bájense del tren o paguen el derecho de paso». El silencio se rompió con los primeros disparos al aire. Los migrantes se estremecieron. Algunos comenzaron a bajar con miedo, entregando lo poco que tenían. Julián se levantó con furia contenida. «Esto es un abuso», gritó, aunque su voz apenas se imponía al estrépito del tren. Mateo lo sujetó del brazo. «Cálmate, te van a matar». «¿Y qué quieres, que les regale lo poco que tengo?», replicó Julián con los ojos encendidos. Los hombres armados subieron a varios vagones. Uno de ellos, con tatuajes en el cuello y mirada dura, avanzó hacia donde estaban. Rosa temblaba, y Camila comenzó a llorar en silencio. Mateo se puso delante de ellas instintivamente. El hombre escupió al suelo y extendió la mano. «Dinero, celulares, lo que sea. Aquí nadie pasa gratis». Julián apretó los puños. «No tengo nada para ti». El tipo levantó el rifle con gesto amenazante. El corazón de Mateo dio un vuelco. En ese instante, una voz fuerte se alzó desde abajo. «Déjenlos en paz. Son personas, no animales». Un campesino veracruzano, don Teodoro, había salido de su parcela cercana y se acercaba con machete en mano. Su figura, delgada pero firme, transmitía una valentía inesperada. El hombre armado lo miró con desprecio. «Viejo entrometido, lárgate si no quieres que te matemos», pero don Teodoro no se movió. «Aquí no van a tocar a nadie. Esta tierra también tiene dignidad». La distracción fue suficiente para que el conductor del tren acelerara bruscamente. El movimiento sacudió a todos, y los hombres armados, al ver que no podían controlar la situación, optaron por saltar de regreso a las camionetas. Con insultos y disparos al aire, se alejaron levantando polvo. El silencio posterior fue pesado, como si el miedo todavía flotara en el aire. Rosa lloraba en silencio, acariciando la cabeza de su hija. Julián respiraba agitado, con los ojos brillando de rabia. Mateo, en cambio, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Gritó hacia el campesino que aún observaba desde su terreno. «Gracias, don». «Que Dios lo bendiga». El hombre levantó una mano en señal de despedida y volvió lentamente a sus labores, como si lo ocurrido no hubiera sido más que un contratiempo en su día. Mateo pensó entonces en la contradicción del camino. Había quienes estaban dispuestos a arrebatarles la vida por unas monedas, y había quienes, sin conocerlos, arriesgaban la suya para protegerlos. Ese contraste lo golpeó en el corazón. El mundo era cruel, pero también podía ser justo en los momentos más inesperados. Mientras el tren se alejaba, el viento volvió a soplar con fuerza. Mateo cerró los ojos, dejando que el aire refrescara su rostro sudoroso. Sabía que aquel no sería el último obstáculo, pero al menos habían sobrevivido a uno de los más temidos. El tren dejó atrás los campos de Veracruz y avanzó hacia tierras más templadas. Después de días de sobresaltos, los migrantes se encontraban agotados, con la ropa empapada de sudor y la piel marcada por el sol. Cuando el convoy se detuvo cerca de Puebla, algunos voluntarios ya esperaban en las orillas de las vías con bolsas en las manos. El murmullo de esperanza recorrió el vagón. Eran las patronas. Mateo observó con asombro cómo aquellas mujeres lanzaban botellas de agua y bolsas de comida envueltas en periódicos. «Tomen, hermanos, no se rindan», gritaban con voces firmes y cálidas. Rosa extendió los brazos y atrapó una bolsa con tortillas y frijoles. La apretó contra el pecho como si se tratara de un tesoro. «Gracias, Dios mío», susurró entre lágrimas. Camila mordisqueó un pedazo de tortilla con la inocencia de quien no comprende el peligro que la rodea. Mateo, al recibir una botella de agua, sintió que la garganta le ardía al beber. El líquido corría como bendición por su cuerpo cansado.
Estas mujeres son ángeles, murmuró. Julián, aunque bebía con ansiedad, trató de mantener su dureza. No se confíen tanto. Nadie da nada gratis. Ellas sí, respondió Rosa con firmeza. Lo hacen por amor al prójimo. Julián no replicó. Bajó la mirada incómodo, como si aquella generosidad lo desarmara más que cualquier amenaza. Horas después, en un albergue improvisado en Puebla, los migrantes pudieron descansar bajo un techo de láminas. El olor a frijoles recién cocidos llenaba el ambiente, y el murmullo de agradecimientos se mezclaba con el canto lejano de gallos. Mateo se sentó en el suelo junto a Rosa y Camila. «¿Por qué dejaste tu tierra?», preguntó con suavidad. Ella lo miró en silencio por un instante antes de hablar. «En San Salvador, los mareros ya no nos daban paz. Pedían dinero que no teníamos. Amenazaban con llevarse a Camila si no obedecía. Una noche decidí huir. No podía esperar a que la violencia nos alcanzara». Mateo apretó los labios. «Debió ser duro». «Lo fue», asintió Rosa, acariciando el cabello de su hija. «Pero cuando vi este camino lleno de personas como yo, entendí que no estaba sola. Y cuando me ayudaste a subir al tren, supe que todavía quedaba bondad en el mundo». Mateo bajó la mirada, conmovido. «Yo solo pensé en mi madre. Está enferma y necesita medicinas. Si consigo trabajo en el norte, podré ayudarla». Rosa le sonrió con tristeza. «Tus razones son tan grandes como las mías». En un rincón, Julián escuchaba con atención, aunque fingía no hacerlo. Finalmente habló. «Yo trabajaba en la construcción en Guerrero, pero llegó un tiempo en que las balas se volvieron más comunes que los ladrillos. Perdí amigos y el trabajo se acabó. No me queda otra que intentar». Por primera vez, su voz no sonaba áspera, sino cansada. Mateo lo miró con comprensión. «Al final todos cargamos con algo». Julián soltó una risa amarga. «Sí, pero no todos tenemos la misma suerte. Algunos se quedan en el camino». Las palabras quedaron flotando pesadas, pero Camila, con su inocencia, rompió la tensión al levantar un trozo de tortilla y ofrecerlo a Julián. «Tome, señor, coma». Él se sorprendió, miró a la niña y aceptó el pedazo con una mueca que parecía un intento de sonrisa. «Gracias, pequeña». En ese gesto simple, todos comprendieron la fuerza de la solidaridad. No era solo la comida de las patronas ni el techo del albergue. Era el acto humano de compartir incluso lo poco, de reconocer al otro como hermano en la desgracia. Cuando la noche cubrió Puebla, Mateo se recostó sobre el piso frío y miró las vigas oxidadas del techo. Pensó en su madre, en Rosa, y su hija, en Julián. El camino aún era largo, pero algo dentro de él le decía que no estaba solo. Esa certeza le dio un respiro en medio de la incertidumbre, como una pequeña luz que resistía en la oscuridad. El tren siguió su curso hasta dejar atrás Puebla, Veracruz y los campos más verdes. Poco a poco, los paisajes comenzaron a transformarse en tierras áridas, hasta que finalmente, tras días de viaje, los migrantes descendieron en el estado de Sonora. Allí, el horizonte parecía infinito y despiadado. Un mar de arena y piedras bajo un cielo sin nubes, donde el sol caía como plomo derretido sobre cada cuerpo. Mateo sintió como el calor le quemaba la piel, apenas dio los primeros pasos en aquel terreno hostil. El aire era seco, como si arrancara la humedad de sus labios y garganta con cada respiración. Llevaba una botella con apenas un fondo de agua, y sabía que debía racionarla, aunque su cuerpo pedía un trago desesperado. Rosa cargaba a Camila de la mano, caminando despacio. El sudor le corría por la frente y sus ojos brillaban de cansancio. «No pensé que fuera tan duro», murmuró entre jadeos. Mateo trató de animarla. «Demos un paso a la vez. El desierto parece eterno, pero no lo es». Julián, que caminaba algunos metros adelante, resopló. «Eso dices porque no has visto lo que yo vi. Aquí la gente muere de pie, con la lengua seca, sin que nadie los encuentre». Rosa lo miró con reproche. «¿Y crees que es momento de hablar así?». Julián apretó los dientes y no respondió. El silencio del desierto lo envolvía todo, roto solo por el crujido de las botas sobre la arena
y el zumbido lejano de insectos escondidos entre arbustos resecos. El día avanzaba y el sol se volvía más cruel. Las sombras eran escasas, apenas algunas piedras grandes ofrecían un respiro. En una de esas pausas, Mateo se sentó y abrió su cuaderno arrugado, aquel donde guardaba dibujos hechos en su infancia. Miró una página con el dibujo de su madre sosteniendo una mazorca. Su visión se nubló por el sudor y el cansancio, pero esa imagen le devolvió un poco de fuerzas. Rosa se acomodó a su lado con la niña recostada sobre sus piernas. «Mateo, ¿tú crees que lleguemos?», preguntó con un hilo de voz. Él dudó unos segundos antes de contestar. «Tenemos que creerlo, no hay otra opción». La tarde trajo consigo un calor insoportable. El aire parecía un muro ardiente que los empujaba hacia atrás. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la sed. Julián comenzó a tambalearse, pero se negaba a detenerse. «Si paramos, nos gana la noche», gruñó. Cuando finalmente el sol empezó a ocultarse, el alivio del descenso de temperatura llegó acompañado de otro tormento, el frío nocturno. El desierto parecía un enemigo de dos rostros, tan implacable de día como de noche. Los migrantes se abrazaron a sus mochilas para conservar calor, temblando bajo las estrellas, que iluminaban la inmensidad silenciosa. Mateo miró al cielo y pensó en su madre. Se preguntaba si en ese mismo instante ella estaría también mirando las estrellas desde Oaxaca. La distancia era inmensa, pero la idea de esa conexión le dio un poco de consuelo. Rosa, con Camila dormida entre sus brazos, susurró: «Nunca imaginé que la tierra pudiera ser tan cruel. En mi país teníamos miedo de la gente, pero al menos había agua, había árboles. Aquí todo parece querer matarnos». Mateo la escuchó en silencio. Sabía que no había palabras suficientes para cambiar esa realidad, pero también sabía que si dejaban que la desesperación los dominara, el desierto se los tragaría. La madrugada se volvió larga, y cada minuto fue una lucha contra el frío y el hambre. Algunos migrantes lloraban en silencio, otros rezaban, y otros simplemente miraban el horizonte esperando un amanecer que pareciera prometer esperanza. Cuando la primera luz del día iluminó las dunas, Mateo se levantó con esfuerzo. El calor volvería pronto, y la travesía aún estaba lejos de terminar. Apretó los labios resecos, tomó a Rosa de la mano para ayudarla a levantarse y se obligó a dar un paso más. En el desierto, seguir caminando era la única forma de no morir. El sol de Sonora volvió a caer implacable sobre los migrantes. Tras 2 días de marcha continua, las reservas de agua se habían agotado por completo. Los labios de Mateo estaban partidos y sangraban con cada palabra. Rosa caminaba con Camila medio dormida en sus brazos y Julián arrastraba los pies como si cada paso fuera un castigo. El desierto parecía infinito, una extensión interminable de polvo y piedras que se burlaba de su resistencia. Al mediodía, cuando el calor alcanzaba su punto más cruel, divisaron a lo lejos la silueta de un árbol solitario. Corrientes de esperanza recorrieron al grupo, que aceleró el paso como si aquel esqueleto vegetal fuera un oasis. Pero al llegar, la decepción los golpeó. No quedaba ni una hoja, ni sombra suficiente para cubrirlos. El tronco retorcido estaba seco, con raíces expuestas como venas muertas. Rosa cayó de rodillas junto al árbol, sosteniendo a Camila contra su pecho. «No puede ser», susurró con la voz rota. «No puede ser que lleguemos hasta aquí para morir así». La niña abrió los ojos con los labios resecos. «Mamá, tengo sed», dijo débilmente, antes de volver a cerrar los párpados. Mateo sintió que el corazón se le partía. Miró a su alrededor. No había huellas de agua, ni rastros de animales, nada que indicara vida. Solo arena y silencio. Se apoyó en el tronco del árbol, y la corteza áspera se le clavó en la espalda. En su mente aparecieron las palabras de su madre: «No olvides quién eres». Pero en ese momento, lo único que sentía era desesperación. Julián, con el rostro enrojecido y sudoroso,
Golpeó la arena con el puño. «Esto es una maldita trampa. Nos trajeron aquí para enterrarnos. ¿De qué sirven tus oraciones, Rosa?» «¿De qué sirve la fe, Mateo? Aquí no hay nada». El silencio tras sus palabras fue tan pesado como el calor. Algunos migrantes comenzaron a llorar, otros simplemente se recostaron en la arena, rindiéndose al cansancio. Mateo miró a Julián con ojos ardientes. «Si dejamos que la desesperanza nos gane, ya estamos muertos». «¿Y qué propones?», replicó Julián con un hilo de voz. «¿Que esperemos un milagro?». Mateo no respondió. Su garganta ardía demasiado para discutir. Se arrodilló junto a Rosa y Camila, tomó el rosario entre sus manos agrietadas y cerró los ojos. «Señor, danos fuerzas», murmuró. «No permitas que este árbol sea nuestro final». Uno a uno, otros migrantes comenzaron también a rezar. Las voces se mezclaron en un murmullo quebrado por el cansancio. Rosa, con lágrimas resbalando por su rostro polvoriento, repitió: «No nos abandones, no dejes que mi hija muera aquí». El viento sopló débilmente, levantando un remolino de arena alrededor del árbol seco. El crujido de las ramas muertas fue el único sonido que acompañó la súplica colectiva. Julián se apartó unos metros negando con la cabeza, pero en el fondo sus ojos mostraban miedo. Mateo, aún con los ojos cerrados, recordó la imagen de su madre preparando tortillas en Oaxaca, cantando bajito para sobrellevar la tos. Recordó el olor a maíz, la risa de los niños en su pueblo. Cada recuerdo era una chispa que lo obligaba a resistir. «No me rendiré», susurró con voz firme. La tarde avanzó lentamente. El sol seguía castigando, y las fuerzas de todos parecían desvanecerse. Algunos se desplomaron bajo la escasa sombra del árbol muerto, esperando la noche para que al menos el calor cediera. Pero en medio de aquel cuadro de derrota, el simple hecho de seguir respirando se convirtió en un acto de resistencia. El árbol seco, inútil para dar frutos o cobijo, se transformó en el centro de la fe de los migrantes. Allí, bajo sus ramas muertas, todos compartieron la misma súplica: no morir en el desierto. Mateo apretó los puños contra la arena caliente y prometió en silencio que encontraría la forma de seguir adelante, aunque el mundo entero se negara a darles alivio. La noche había caído sobre el desierto como un manto de hielo. Los migrantes temblaban bajo el árbol muerto, intentando conservar el calor de sus cuerpos. Mateo se mantenía despierto, con la espalda apoyada en el tronco áspero. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el murmullo de las plegarias repetidas durante el día. En su mente, la voz de su madre resonaba como una campana lejana: «Resiste, hijo. No dejes que el cansancio te robe el alma». Cuando el amanecer comenzó a teñir de rojo las dunas, el grupo se levantó lentamente. El cansancio había borrado casi toda esperanza. Rosa sostenía a Camila, que apenas podía mantener los ojos abiertos. Julián se pasó las manos por el rostro reseco y murmuró: «Si no encontramos agua hoy, esto se acabó». Mateo se inclinó junto al tronco, buscando un poco de sombra para Rosa y la niña. Fue entonces cuando sintió algo extraño bajo su mano, una humedad ligera que contrastaba con la sequedad de la arena. Frunció el ceño, pasó los dedos otra vez y los retiró rápidamente. No era ilusión. «Esperen», susurró con voz ronca. Rosa lo miró con cansancio. «¿Qué pasa?» «Aquí hay humedad». Mateo señaló la base del árbol. Julián soltó una carcajada amarga. «¿Ahora dices que el árbol muerto nos va a dar agua? Estás delirando». Pero Mateo no se detuvo. Con las uñas comenzó a escarbar entre las raíces secas. La tierra estaba dura, pero a medida que removía la arena, la humedad se hacía más evidente. «Ayúdenme», gritó con desesperación. Un par de migrantes se acercaron y comenzaron a cavar con las manos. Otros los miraban incrédulos, demasiado agotados para creer. El sudor les corría por la frente y las uñas se les llenaban de polvo y sangre. Rosa dejó a Camila recostada y también se arrodilló. «Si hay una posibilidad, no podemos rendirnos», dijo con firmeza. Los minutos pasaron como horas. El agujero se hacía más profundo
y de pronto un brillo oscuro apareció entre la tierra removida. Mateo alzó la vista, con los ojos abiertos como si hubiera visto un milagro. «¡Es agua!», exclamó. Un murmullo recorrió al grupo. Rosa tocó la superficie húmeda y lloró de alegría. Julián, incrédulo, se arrodilló y hundió las manos en el barro que comenzaba a formarse. Poco a poco, el hueco se llenó con un charco de agua turbia pero real. Camila despertó con un débil gemido. Rosa llevó un poco de agua en sus manos y se la dio a beber. La niña sonrió apenas y su mirada recobró un destello de vida. Los demás se turnaron para beber con cautela, agradeciendo en voz baja. Mateo se dejó caer de rodillas, exhausto pero aliviado. El líquido en su boca sabía a tierra, pero también a esperanza. Por un momento, sintió que el mundo les daba una segunda oportunidad. Julián rompió el silencio. Tal vez no sea un milagro, pero tampoco es casualidad. El árbol seco todavía guardaba vida en sus raíces. Rosa lo miró con ternura. A veces la fe y la tierra se encuentran en el mismo lugar. El grupo entero compartió la pequeña reserva, cuidando de no desperdiciar ni una gota. Con las manos embarradas y los labios húmedos, algunos rieron por primera vez en días. El desierto, que horas antes parecía su tumba, se había convertido en testigo de un renacer. Mateo observó el árbol. Aunque seguía desnudo y sin hojas, ya no lo veía como un símbolo de muerte, sino de resistencia. «Este árbol nos salvó», murmuró. El viento sopló suavemente, levantando polvo a su alrededor. Los migrantes, fortalecidos, se pusieron de pie. El camino hacia el norte seguía siendo incierto, pero en sus corazones había brotado una semilla de esperanza. El desierto seguía esperando, implacable. Sin embargo, ahora tenían fuerzas para enfrentarlo. El hallazgo del agua había devuelto la vida al grupo, pero el alivio duró poco. Al caer la tarde, mientras descansaban bajo la escasa sombra del árbol, comenzaron a hablar del siguiente paso. El desierto no terminaba allí, y el horizonte seguía siendo incierto. Julián, con la piel aún cubierta de polvo, rompió el silencio. «Escúchenme bien. Este viaje no nos llevará a ningún lado. ¿De verdad creen que cruzar la frontera es posible? Nos están matando poco a poco. Lo más sensato sería quedarnos en México, buscar trabajo aquí, en el norte». Rosa levantó la mirada con gesto incrédulo. «¿Y qué me espera en México? ¿Deportación? ¿Vivir escondida con mi hija? Yo vine para cruzar, Julián. Si me quedo, me arriesgo a que nos regresen a El Salvador, y allá nos matan». El hombre apretó los labios y golpeó el suelo con el puño. «¿Y prefieres arriesgar la vida de tu hija en este infierno?». La discusión resonó entre los demás migrantes, que escuchaban en silencio, divididos entre la esperanza y el miedo. Mateo observaba a ambos, sintiendo cómo la tensión lo envolvía. En su interior, la voz de su madre le recordaba el propósito de todo: llegar al norte, conseguir dinero, salvarla de la enfermedad. Pero las palabras de Julián también le pesaban. ¿Y si era cierto que seguir era un suicidio? «No es tan simple», intervino Mateo finalmente con voz grave. «Quedarse aquí puede ser igual de peligroso. Sin papeles, sin apoyo, cualquiera puede abusar de nosotros». Rosa lo miró con ojos encendidos. «Yo tengo que llegar a Estados Unidos, Mateo. No hay otra salida para Camila. No puedo retroceder». «Y yo no pienso seguirlos a una muerte segura», replicó Julián cruzando los brazos. «Si quieren cruzar, háganlo, pero yo me quedo. Buscaré trabajo en alguna ciudad fronteriza». Un silencio pesado siguió a sus palabras. Camila, ajena a la discusión, jugaba con un trozo de rama seca, como si la dureza del desierto no existiera para ella. Ese contraste golpeó a Mateo en el corazón. «Miren a la niña», dijo él suavemente. «¿De verdad creen que este camino tiene una sola respuesta? Todos queremos sobrevivir. Todos queremos proteger lo que amamos». Rosa cerró los ojos y acarició el cabello de su hija. «No puedo conformarme con menos. Si me quedo en México, vivo con miedo. Si cruzo, al menos tengo una esperanza».
La esperanza no llena el estómago, resopló Julián. Y tampoco compra medicinas. Las palabras lo alcanzaron como una flecha. Mateo sintió un golpe en el pecho. Pensó en su madre, en las noches en que la tos le sacudía el cuerpo hasta dejarla sin aliento. Si no llegaba al norte, ¿cómo le enviaría lo que necesitaba? Pero también pensó en la posibilidad de quedarse en México, trabajar en lo que encontrara, aunque fuera poco. ¿No era mejor algo seguro que arriesgarlo todo? El grupo entero comenzó a murmurar. Algunos coincidían con Julián, otros apoyaban a Rosa. La tensión se transformó en un dilema colectivo, un cruce de caminos sin respuesta clara. Mateo se apartó unos pasos, observando el horizonte teñido por el atardecer. El cielo ardía en tonos naranjas y rojos, como si el desierto quisiera recordarle lo efímero de sus fuerzas. Se llevó el rosario a los labios y susurró: «Dame sabiduría para decidir». Al regresar junto a los demás, notó las miradas expectantes. Todos esperaban que él dijera algo. No era un líder por elección, pero sus acciones hasta entonces lo habían convertido en un referente. «Yo tampoco tengo todas las respuestas», admitió con sinceridad. «Pero lo que sé es que no podemos rendirnos aquí. Sea cruzando o quedándonos en México, lo que elijamos debe ser juntos. Si nos dividimos, el desierto nos traga». Las palabras calaron en el grupo. Julián miró a un lado sin querer aceptar, pero no replicó. Rosa suspiró, aliviada de que al menos alguien pensara en la unidad. La noche se acercaba, y con ella la decisión pendiente. El dilema no estaba resuelto, pero había quedado sembrado en cada corazón. Arriesgar todo por un sueño, o quedarse con lo poco pero seguro. Mateo sabía que tarde o temprano tendría que elegir. El amanecer en el desierto trajo un viento frío que contrastaba con el calor sofocante del día anterior. El grupo retomó la marcha en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La discusión de la noche aún pesaba en el ambiente. Julián caminaba cabizbajo, mientras Rosa sostenía con fuerza la mano de Camila, que apenas podía dar pasos largos. Mateo miraba el horizonte, tratando de ignorar el dolor en sus pies y el ardor en la garganta. Al mediodía, cuando descansaban en un paraje rocoso, apareció un hombre. Venía montado en una vieja camioneta polvorienta y llevaba sombrero ancho, camisa abierta y botas gastadas. Se detuvo a unos metros y los observó con una sonrisa ladeada. «Buenos días, viajeros», dijo con voz rasposa. «Se nota que van rumbo al norte». El grupo se tensó de inmediato. Julián frunció el ceño. «¿Qué a ti qué te importa?». El hombre levantó las manos en señal de calma. «Tranquilos, no soy de los que disparan ni de los que roban. Soy guía, un coyote, como dicen». Rosa abrazó instintivamente a Camila. «¿Qué quieres de nosotros?». «Nada que no puedan dar», respondió él bajando de la camioneta. «Conozco rutas seguras para cruzar a Arizona. Si me pagan, los llevo. Si no, pueden seguir caminando solos y confiar en su suerte». El silencio se volvió denso. Mateo lo observaba con desconfianza. El hombre tenía una mirada astuta, demasiado segura de sí misma, y un colgante de plata brillaba en su cuello. Su piel curtida por el sol hablaba de años en el desierto, pero también de secretos ocultos. «¿Y cuánto pides?», preguntó Julián, aunque su tono era más de desafío que de interés. «Depende de cuántos vengan conmigo, $1000 por cabeza. La niña paga la mitad», dijo sin titubear. Un murmullo de indignación recorrió al grupo. Rosa sacudió la cabeza, desesperada. «¿Cómo crees que tenemos ese dinero? Apenas sobrevivimos». El coyote encogió los hombros. «Eso ya no es mi problema. Yo ofrezco seguridad». «Ustedes deciden». Mateo sintió la sangre hervir. «¿Seguridad? ¿Y cómo sabemos que no nos dejarás tirados en medio del desierto?». El hombre lo miró directo a los ojos y sonrió con cinismo. «No lo saben, pero si me conocen, sabrán que mi palabra vale más que el dinero». Julián bufó. «Palabra de un coyote suena igual de confiable que un billete falso». El guía no se ofendió. Se acomodó el sombrero y miró a todos con calma. «No les estoy rogando. Tienen dos caminos: confiar en mí
o seguir muriendo poco a poco bajo este sol. Rosa comenzó a llorar en silencio, acariciando el cabello de Camila. No sé cuánto más pueda soportar mi hija. Mateo sintió un peso enorme en el pecho. Recordó las advertencias del padre Esteban en Ixtepec. No dejen que el desespero los empuje a manos equivocadas. Y sin embargo, ¿qué alternativa tenían? El desierto los estaba consumiendo. «Denos tiempo para pensar», dijo finalmente, con voz firme. El coyote asintió. «Estaré cerca. Esta noche volveré. Si quieren venir conmigo, estén listos. Si no, será su decisión». Subió de nuevo a la camioneta y se alejó levantando una nube de polvo. El grupo quedó en silencio. Julián rompió la calma con tono sarcástico. «¿Ven? La salvación nunca es gratis, y los que confían en tipos como ese terminan peor». Rosa lo miró con ojos encendidos por el llanto. «Prefiero arriesgarme con él que enterrar a mi hija aquí». Mateo sintió la tensión clavarse en su estómago. Sabía que cualquier decisión tendría un precio. Lo único seguro era que el camino hacia el norte se volvía más incierto con cada paso. Y esa noche, cuando la luna iluminó las dunas, todos sabían que el regreso del coyote traería consigo un destino que no podrían evitar. La noche en el desierto era engañosa. La luna iluminaba con un resplandor pálido las dunas, pero el frío calaba hasta los huesos. El grupo esperaba en silencio el regreso del coyote, cada uno atrapado en sus propios temores. Camila dormía sobre el regazo de Rosa, envuelta en una manta delgada. Mateo observaba el horizonte con desconfianza, preguntándose si aceptar al guía había sido un error desde el principio. Cuando el motor de la camioneta rompió el silencio, todos se levantaron sobresaltados. El coyote apareció con la misma sonrisa ladeada de antes. «¿Y bien?», preguntó bajando del vehículo. «¿Han tomado una decisión?». Rosa, con voz temblorosa pero decidida, respondió: «Iremos contigo. No podemos perder más tiempo». Julián gruñó. «Hablas por ti y tu hija, yo todavía no estoy convencido». El coyote alzó una ceja. «Si te quedas, mueres aquí. Si me sigues, tienes una oportunidad. Tú decides». Al final, incluso Julián cedió. La promesa de avanzar era más fuerte que la duda. El grupo se subió a la camioneta, amontonados en la parte trasera, sintiendo cada brinco del vehículo sobre la arena. Durante horas avanzaron bajo el cielo estrellado, confiando en la destreza del conductor. Pero cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, el coyote se detuvo en medio de la nada. Bajo del vehículo se encendió un cigarro y los miró con indiferencia. «Hasta aquí llego yo». El silencio fue inmediato. Rosa dio un paso al frente. «¿Cómo que hasta aquí? Dijiste que nos guiarías hasta cruzar». Él soltó una carcajada seca. «Dije que les daría la oportunidad. Y ya la tienen, sigan derecho. El muro está a 2 días de camino». Julián estalló. «Nos dejaste en medio del desierto sin agua ni comida. Nos vas a matar». El coyote se encogió de hombros. «No es mi problema. Ustedes sabían el trato». Mateo lo enfrentó, sintiendo la rabia arderle en el pecho. «Eres un traidor». El hombre lo miró fijamente, exhaló el humo y respondió con calma cruel: «Soy un coyote, y los coyotes sobreviven engañando». Luego subió a la camioneta, dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo que pronto desapareció en el horizonte. El grupo quedó en silencio absoluto. El desierto rugía en su mudez. Rosa abrazó a Camila con desesperación. «Nos ha condenado», murmuró con lágrimas en los ojos. Julián golpeó la arena con furia. «Te lo advertí, Mateo. Confiar en él fue tu error». Mateo sintió el peso de la culpa. Recordó las palabras del padre Esteban, las advertencias sobre la desesperación. Había querido creer que el coyote era una oportunidad, pero ahora los había dejado a merced del desierto. «No fue solo mi decisión», respondió con voz quebrada. «Todos aceptamos porque no había más opciones». La discusión fue cortada por la tos de Camila. La niña respiraba con dificultad, su rostro estaba pálido y sus labios resecos.
Rosa la sostuvo con desesperación. Necesita agua. No puede seguir así. Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró al horizonte vacío, dunas interminables, sin un solo indicio de vida. La traición los había dejado más vulnerables que nunca. Algunos migrantes comenzaron a llorar. Otros se sentaron en silencio, como si hubieran perdido toda esperanza. Julián, con los ojos rojos por la rabia, se levantó y señaló a Mateo. «Si esta niña muere, será tu culpa». Esas palabras le atravesaron el alma, pero no se permitió derrumbarse. Apretó los puños y respiró hondo. «No podemos rendirnos. Si nos quedamos aquí, sí morimos. Debemos caminar aunque sea un paso a la vez». Rosa lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si Camila no aguanta?». Mateo la sostuvo de los hombros con suavidad. «Entonces la cargaremos. Nadie la dejará atrás». El grupo lo observó en silencio. El desierto seguía siendo su enemigo, pero la traición del coyote les había dejado una elección brutal: dejarse vencer o resistir contra todo. Y con el sol naciente quemando ya la arena, comprendieron que no tenían otra salida más que seguir caminando. El sol comenzaba a elevarse con toda su furia cuando los migrantes retomaron la marcha después de la traición. La arena ardía bajo sus pies, y cada respiración era un esfuerzo que les desgarraba los pulmones. Mateo cargaba a Camila en brazos, sintiendo el peso ligero de la niña, pero también la responsabilidad inmensa que representaba. Sus párpados se cerraban de cansancio, pero no se permitía detenerse. Rosa caminaba junto a él, con lágrimas secas en el rostro. «No sé cuánto más pueda soportar, Mateo. Ella está muy débil». «Resistirá», respondió con voz firme, aunque dentro de sí dudaba. Julián avanzaba detrás murmurando maldiciones. «Estamos perdidos. Deberíamos habernos quedado en Puebla, buscar trabajo allí. Este desierto es una sentencia de muerte». Mateo se detuvo y lo miró con seriedad. «Entonces toma tu camino, Julián. Pero yo no dejaré a Rosa ni a la niña. Si quieres sobrevivir, quédate con nosotros». El silencio cayó sobre el grupo. A pesar de su orgullo, Julián no se apartó. Continuó caminando, gruñendo, pero sin separarse. Esa decisión silenciosa fue la primera chispa de unión entre ellos. A medida que avanzaban, Mateo organizó turnos. «Cada uno cargará a Camila un rato. No puede ir todo el camino en brazos de su madre. Y compartiremos lo que quede de comida, aunque sea un pedazo para cada uno». Un joven guatemalteco asintió. «Si nos apoyamos, tenemos más chance de salir vivos». Los migrantes se miraron con cansancio, pero también con una determinación renovada. Comenzaron a seguir el plan. Camila pasó de brazos en brazos, recibiendo consuelo de cada uno. Aunque su voz era débil, murmuró un gracias que llenó de fuerza a quienes la sostenían. La tarde llegó con un viento abrasador. Los labios de todos estaban agrietados, la piel quemada, los pies ampollados, pero seguían en movimiento. Julián, que había mantenido una actitud dura, finalmente se acercó a Mateo mientras caminaban. «No sé cómo lo haces. Yo habría abandonado hace horas». «No lo hago solo por mí», respondió Mateo sin apartar la mirada del horizonte. «Lo hago por ellos, por mi madre, por cada persona que dejó todo detrás». Julián bajó la cabeza, visiblemente conmovido. «Tal vez tengas razón. Tal vez juntos podamos resistir». Al caer la noche, se detuvieron en un pequeño promontorio rocoso. Allí, compartieron las últimas migajas de pan y frijoles secos que quedaban en una bolsa. Nadie se quejó por la escasez. Cada bocado era un símbolo de que todavía estaban vivos. Rosa tomó la palabra, con voz suave pero firme. «Hoy entendí que no importa si llegamos o no a Estados Unidos. Lo que importa es que no nos abandonemos. Eso nos hace más fuertes que el desierto». Mateo la miró con respeto. «Tienes razón, el desierto quiere dividirnos, pero no lo lograremos si caminamos como uno solo». Los demás asintieron. Incluso Julián, aunque con gesto serio, extendió un pedazo de pan hacia Rosa y dijo: «Toma, para la niña, yo aguanto». Ese gesto, sencillo pero sincero, fue un punto de quiebre.
Las barreras que los separaban comenzaron a desmoronarse. Ya no eran desconocidos luchando por sobrevivir. Eran una comunidad improvisada, unida por el dolor y la esperanza. Durante la madrugada, mientras todos dormían, Mateo se mantuvo despierto un rato más. Observó los rostros cansados de sus compañeros, iluminados por la débil luz de la luna. Sentía el cansancio desgarrar sus músculos, pero también un orgullo silencioso. No estaban vencidos, todavía tenían un camino por recorrer y lo harían juntos. Cerró los ojos por un instante y susurró una oración. Danos fuerzas para seguir unidos, eso es lo único que necesitamos. Y con esa convicción, el sueño finalmente lo venció, sabiendo que la comunidad que habían formado era ahora su mayor escudo contra el desierto. El viento soplaba con violencia cuando las primeras luces del alba revelaron el horizonte. Después de días interminables, el grupo alcanzó un punto elevado desde donde se divisaba la frontera. Una línea artificial que dividía mundos, marcada por torres de vigilancia y el resplandor metálico del muro. Los migrantes se detuvieron, con el corazón latiendo desbocado. No era solo un límite geográfico, era el abismo entre la esperanza y el fracaso. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Recordó todas las noches en las que había soñado con ese instante. Ahí está, pensó, pero en lugar de alivio, una ola de miedo le recorrió la espalda. Rosa lo miraba con lágrimas en los ojos, apretando a Camila contra su pecho. Julián, aunque trataba de mantener el rostro endurecido, no podía ocultar el brillo de nerviosismo en sus pupilas. «Lo logramos, estamos aquí», susurró Rosa como si temiera romper la ilusión al hablar más fuerte. «Sí, pero esto no ha terminado», replicó Julián, señalando las luces que parpadeaban a lo lejos. «Las patrullas están ahí, esperando». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Los migrantes sabían que el tramo final sería el más peligroso. El desierto los había puesto a prueba, pero ahora tendrían que enfrentarse a la vigilancia constante, a perros entrenados, a hombres armados que no dudarían en detenerlos. Mateo respiró hondo y habló con calma. «Debemos pensar bien, no podemos lanzarnos sin un plan». Un joven hondureño intervino con la voz quebrada por la emoción. «Yo no puedo esperar más. Prefiero arriesgarme esta noche». «Si corres sin pensar te atrapan», lo interrumpió Julián. «Y no habrá vuelta atrás». La discusión se apagó al escuchar el aullido lejano de un perro. Los sonidos de la frontera llegaban con claridad. Motores que patrullaban, radios que crepitaban en la distancia. Rosa cerró los ojos, como si el miedo pudiera disiparse con la fe. «Dios mío, acompáñanos en este último tramo». Mateo observó a la niña dormida en los brazos de su madre. Su respiración era débil pero tranquila. En ese momento comprendió que la frontera no era solo una barrera física, era un juicio. Cada uno tendría que decidir cuánto estaba dispuesto a arriesgar. El sol comenzó a descender y la oscuridad trajo un nuevo respiro. Bajo la sombra de unos matorrales secos, el grupo se ocultó para observar. Las luces de las torres giraban como ojos que nunca parpadeaban. A cada vuelta, iluminaban la arena como cuchillos de fuego. «Tenemos que esperar el momento justo», dijo Mateo, intentando mantener la calma. «¿Y si ese momento nunca llega?», preguntó Julián con un tono que mezclaba rabia y miedo. «Llegará», afirmó Rosa con una convicción que sorprendió a todos. «Tal vez no sea hoy ni mañana, pero lo encontraremos». El silencio regresó, interrumpido solo por el zumbido del viento. Cada uno se acurrucó contra la tierra, buscando calor y silencio. Nadie dormía realmente. Las horas se deslizaban lentas, marcadas por la tensión en el aire. En medio de la espera, Mateo se permitió un instante para mirar el cielo estrellado. Pensó en Oaxaca, en el rostro cansado de su madre, en la promesa que lo había traído hasta allí. Cerró los ojos y murmuró: «No vine hasta aquí para rendirme». Rosa, que estaba a su lado, lo escuchó y le apretó la mano. «No estamos solos, Mateo. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Él asintió en silencio.
sintiendo cómo aquella unión le devolvía fuerzas. El muro seguía allí, imponente, iluminado por reflectores, pero ahora más que un obstáculo, era un recordatorio de lo mucho que habían resistido para llegar. Y mientras la noche avanzaba, cada uno de ellos supo que la decisión final estaba a punto de llegar. La noche envolvía la frontera con un silencio tenso, interrumpido apenas por el zumbido lejano de motores y el ladrido de perros que patrullaban. El grupo se mantenía oculto entre arbustos secos, con los ojos fijos en el muro iluminado. Era la última barrera, el destino por el cual habían soportado hambre, sed y traiciones. Pero en lugar de esperanza, lo que reinaba era la incertidumbre. Julián, con el rostro desencajado por el cansancio, se levantó de golpe. «Yo no pienso esperar más. Si me quedo aquí, me muero. Prefiero correr esta noche, aunque me agarren». Mateo intentó detenerlo. «No seas imprudente. Si corres solo, serás el primero en caer». «Prefiero caer intentando que seguir pudriéndome en este maldito desierto», gruñó Julián. Rosa, abrazando a Camila, intervino con voz temblorosa. «No lo hagas, Julián. Es una locura». Pero él no escuchó. Con un último vistazo hacia ellos, se lanzó a la oscuridad, corriendo hacia el muro. Su silueta se perdió entre sombras y reflectores. Segundos después, se escucharon gritos y el eco de un perro ladrando con furia. Nadie supo si lo atraparon, si logró esconderse o si cayó. El silencio posterior fue aún más aterrador que los sonidos. Rosa se derrumbó sobre la arena, llorando. «Esto es imposible. No puedo arriesgar a mi hija. Si me atrapan, nos regresan a El Salvador y nos matan allá. Pero si corro, quizá muera aquí mismo». Mateo la observó sintiendo la misma angustia. Dentro de él, dos voces luchaban. La de su madre, que lo empujaba a seguir adelante, y la realidad cruel que tenía delante de los ojos. Rosa tenía razón. La esperanza podía convertirse en condena. «Rosa», dijo con voz baja, «tal vez no sea el momento de cruzar. Tal vez podamos quedarnos en México, buscar trabajo en la frontera, sobrevivir sin arriesgar más». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y renunciar al sueño? ¿Renunciar a la promesa de un futuro distinto?» Mateo se llevó las manos al rostro. Estaba desgarrado, pensaba en su madre, en las noches de tos interminable, en la medicina que necesitaba. Pensaba en todo lo que había caminado, en la sed, en la sangre seca en sus labios. ¿De qué habría servido tanto sacrificio si no cruzaba? Pero luego miró a Camila, que dormía en brazos de su madre, ajena al dilema que los consumía. Su respiración tranquila era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego: la vida. «No se trata solo del sueño», dijo finalmente. «Se trata de sobrevivir, y a veces sobrevivir significa elegir otro camino». Rosa lo escuchó en silencio. No estaba convencida, pero la fuerza en la voz de Mateo le transmitió calma. Acarició la frente de su hija y suspiró. «Quizá tengas razón. Quizá lo más valiente no sea cruzar, sino aceptar lo que tenemos aquí». El grupo, reducido y agotado, permaneció en silencio. La frontera seguía allí, imponente y cercana, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Nadie sabía qué había pasado con Julián, y esa incertidumbre se convirtió en advertencia. Mateo apretó el rosario entre sus dedos. No era la victoria que había imaginado, pero tal vez era la decisión que podía salvarlos. Entendió que la frontera no solo separaba países, también ponía a prueba el corazón de quienes la enfrentaban. Cuando la madrugada comenzó a disipar la oscuridad, Mateo miró a Rosa y asintió. «Buscaremos un lugar en este lado. Tal vez no sea el sueño que planeamos, pero es vida». Ella asintió, abrazando a su hija con fuerza. El muro permaneció a lo lejos, iluminado por reflectores, como un gigante vigilante. Y aunque no lo cruzaron, cada uno sabía que había tomado una decisión definitiva, marcada por la necesidad de resistir. El amanecer trajo consigo un aire distinto. No era alivio completo, pero sí una sensación de decisión tomada. Mateo, Rosa
y los pocos migrantes que quedaban habían aceptado que no cruzarían la frontera esa noche. El muro seguía imponente a lo lejos, iluminado por los reflectores, pero ya no era el destino inmediato. Era solo un recordatorio de lo cerca que podían estar los sueños y lo lejos que, a veces, había que dejarlos. Con pasos pesados, comenzaron a caminar hacia una pequeña ciudad fronteriza de México. El lugar no prometía riquezas, pero sí vida, y después de tanto sufrimiento, eso ya era un triunfo. Rosa miró a Mateo mientras cargaba a Camila. ¿De verdad crees que podremos empezar aquí?, preguntó con un hilo de voz. Mateo respiró profundo. No lo sé, Rosa, pero al menos aquí tenemos una oportunidad. No podemos seguir arriesgando más. Ella asintió, acariciando la frente de su hija. Con que ella esté a salvo, eso basta. Al llegar a la ciudad, los recibió un refugio improvisado para migrantes. El olor a sopa caliente y el murmullo de oraciones llenaban el espacio. Hombres y mujeres que también habían quedado atrapados en ese limbo compartían sus historias. Unos esperaban otra oportunidad de cruzar, otros habían decidido establecerse en el lado mexicano. Mateo encontró allí un trabajo temporal descargando cajas en un mercado. No era mucho, pero cada moneda que ganaba era un paso hacia la promesa que le había hecho a su madre. Rosa consiguió apoyo en un centro comunitario que ayudaba a mujeres y niños. Por primera vez en mucho tiempo, Camila pudo dormir bajo un techo sin miedo. Sin embargo, el recuerdo de Julián los perseguía. Nadie sabía qué había sido de él después de lanzarse a la oscuridad en la frontera. Su destino quedó marcado como el de tantos otros migrantes que desaparecen sin dejar rastro. A veces, por las noches, Mateo pensaba en él. Quizá lo logró, se decía, o quizá fue tragado por el mismo muro que tanto deseaba cruzar. Esa incertidumbre era un recordatorio de la fragilidad de sus propias vidas. Un día, mientras descansaba después de la jornada en el mercado, Rosa se sentó junto a Mateo y le ofreció una taza de café aguado. ¿Sigues pensando en cruzar?, preguntó. Mateo se quedó en silencio un momento. Miró las calles polvorientas de la ciudad, los niños corriendo, las mujeres vendiendo pan, los hombres buscando trabajo. Sí, admitió al fin, pero no ahora. He entendido que a veces lo más importante no es cumplir el sueño de inmediato, sino sobrevivir para tener la oportunidad de volver a intentarlo. Rosa sonrió con tristeza. Yo también lo he pensado. Tal vez nunca crucemos, pero aquí mi hija está viva, y eso ya es suficiente. El tiempo pasó, y poco a poco la rutina reemplazó el desespero. No era fácil. La pobreza seguía presente, el futuro era incierto, y cada día era una lucha por mantenerse firmes. Pero entre los migrantes que habían decidido quedarse, se formó una pequeña comunidad. Compartían comida, trabajaban juntos y, sobre todo, se apoyaban mutuamente. Mateo comprendió entonces que la frontera no era solo un muro físico. Era también un límite dentro de uno mismo, la línea entre la desesperación y la esperanza, entre rendirse y seguir luchando de otra manera. Una noche, sentado en el refugio, sostuvo el rosario que su madre le había dado y susurró: «Tal vez no crucé, pero sigo de pie, y eso también es victoria». El árbol seco que una vez los vio desesperar, ahora vivía en su memoria como símbolo. No había dado frutos, pero sí agua, y esa agua les había salvado la vida. Mateo entendió que la vida no siempre cumplía las promesas como uno esperaba, pero siempre ofrecía formas de resistir. Querido oyente de esta historia, si sientes que el camino de Mateo, Rosa y tantos migrantes merece ser contado y recordado, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos de lucha y dignidad. Y no olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde encontrarás otra historia que tocará tu corazón.